Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a hablar de la bolsa de palabras o bag of words, que sería en inglés, qué es y bueno, y su importancia en el procesamiento del lenguaje natural. Recordar que estamos en la parte teórica del curso, la idea es que terminando esta parte teórica, que no va a ser muy larga, a pesar de que este capítulo va a ser bastante corto, vamos a meternos ya a programar en Python y hacer cosas más entretenidas. Pero bueno, como introducción, cuando hablamos básicamente de bolsa de palabras o bag of words, estamos básicamente refiriéndonos a una técnica común en el procesamiento del lenguaje natural, en el que se convierte texto en número, de una manera que facilite su uso de estos números en los algoritmos de aprendizaje automático. A ver, por ejemplo, podríamos tener una oración como el perro corre detrás de la pelota, con la representación de bolsa de palabras. Esta oración se convierte en una lista de números, en donde cada número va a representar una palabra específica del texto. Entonces, la frase que comentamos anteriormente, el perro corre detrás de la pelota, el perro corre detrás de la pelota, cada una de estas palabras va a ser un número específico del listado de números que va a tener esta bolsa de palabras que se llama. Pero a ver, nosotros sabemos que el lenguaje es secuencial. ¿A qué me refiero con eso? Que el orden de las palabras se cambia completamente en las frases. Por ejemplo, si tenemos la frase Juan lanzó la pelota, para nosotros tiene totalmente sentido esta frase, pero si cambiamos y lo ordenamos de forma aleatoria las palabras, por ejemplo, nos quedará algo así como la Juan pelota lanzó, esta frase como que no tendría mucho sentido, como que por descarte podríamos inferir cuál es la frase correcta, pero la frase en sí no tiene nada de sentido. Pero la bolsa de palabras tomaría estas dos frases como iguales. ¿Por qué? Porque lo único que le importaría sería que existen o no cada una de las palabras dentro de la frase. Y bueno, a pesar de esta secuencialidad del lenguaje, hay muchos enfoques de procesamiento del lenguaje natural que no consideran el orden de las palabras en una frase, sobre todo, por ejemplo, la bolsa de palabras. Y como les comenté anteriormente, lo importante de estos métodos que se centran en que si la palabra específica está presente o no está presente en el texto. Y bueno, como comentamos, la bolsa de palabras es uno de estos métodos que no considera el orden. Como pongo, por ejemplo, esta nueva frase, los gatos son animales cariñosos. Aquí lo que importa son la presencia o no de las palabras dentro de la frase y no el orden de la frase en sí. Bueno, para ilustrar otro ejemplo de la representación de la bolsa de palabras, por ejemplo, vamos a considerar la diferencia entre un juego de salón, que en este caso es un ajedrez, que es un juego de salón, a un salón de juego. Ambas frases tienen las mismas palabras. Acá estamos hablando de un ajedrez, que es un juego para jugar en el salón, y acá estamos hablando de un salón de juego, que es un salón donde hay muchos juegos y la gente puede ir a divertirse y jugar con diferentes juegos. Es una gran diferencia, pero sin embargo la bolsa de palabras no va a distinguir entre estas dos frases y las va a considerar como iguales, dado que es una bolsa y no toma el orden de las palabras en sí. Pero que hasta aquí vayamos bien, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿por qué se usa la bolsa de palabras y para qué sirve? Bueno, a pesar de estas limitaciones que comenté, la bolsa de palabras es bastante útil en algunas aplicaciones de aprendizaje automático y modelos vectoriales, por ejemplo, en el análisis de sentimiento, en donde lo que importa acá es más la presencia de ciertas palabras positivas o negativas en el texto que nos van a determinar la actitud general de alguien hacia un producto, servicio, político, etc. También hay otros métodos del lenguaje natural, como la detección de spam, también nos va a permitir usar la bolsa de palabras de forma significativa. Ya voy a explicar un poquito eso. Y bueno, también hay otros métodos del lenguaje natural que, como los probabilísticos, los de aprendizaje un poquito más profundo, que sí le importa el orden de las palabras. Por ejemplo, ChatGPT sí importa el orden de las palabras, para él no es lo mismo un salón de juego que un juego de salón. Entonces, en ese caso sí necesitamos un modelo que me permita obtener el orden de estas palabras y saber que su significado es distinto para ambos casos. Y bueno, a pesar de que la bolsa de palabras puede perder información al no considerar el orden de las palabras, ya comenté que hay muchos casos que puede ser bastante útil. Ya comentamos el tema de análisis de sentimiento, la detección de spam. ¿Por qué la detección de spam es importante o se puede usar la bolsa de palabras? Porque con la detección de spam simplemente necesitamos que ciertas palabras estén dentro del correo electrónico para saber si es un spam o no. Por ejemplo, ganaste, premio, urgente, cosas por el estilo, podrían ayudar a que si estas palabras están presentes, se pueda decir que un correo es spam o no. Y bueno, y a pesar de las limitaciones, como digo, esta herramienta sigue siendo valiosa en el campo de procesamiento natural y la vamos a usar en la primera parte, pero después ya vamos a pasar a modelos que sí necesiten el orden de aparición en la frase ya cuando estemos en una parte más avanzada.
Así que eso, era importante como explicar esta parte para que se entienda y por qué vamos a tomar en consideración la bolsa de palabras en la primera parte del curso. Y espero se haya entendido para después estar nombrar la bolsa de palabras y no estar explicando qué es, sino que ya se entiende que simplemente es una bolsa donde están números, que cada número representan una palabra y que me da lo mismo el orden de estas palabras. Simplemente necesitamos saber si están o no están en esta bolsa. Así que eso, voy a dejar el capítulo hasta acá, un capítulo cortito como les expliqué, pero espero se entienda. Es muy útil saber los significados, la parte teórica, pero ya pronto entraremos al código. Le invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.